Bien, seguimos en La Mira, seguimos en BTV, les recordamos nuestro mail en lamira@btv.com.uy. Fito Garcés, buenas noches. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Carlos Loaiza Aquil, muchísimas gracias por estar. Gracias a ustedes, buenas noches. Muy bien, Carlos es un muy prestigioso abogado tributarista, tiene un máster en la Escuela de Leyes de Harvard, ha trabajado para empresas y a través de empresas ha estado vinculado también muy cerca de lo que ha sido las negociaciones entre países por esta cuestión de los intercambios de información tributaria. Vamos a dejar de lado todo el ruido político que ha habido esta semana y vamos a lo concreto, que es lo que tiene Uruguay por delante. Cuando la gente escucha por allí este concepto de intercambio de información tributaria, seguramente con Argentina y con Brasil son nuestros socios más importantes. ¿De qué estamos hablando? Los acuerdos de intercambio de información tributaria son un tipo de convención internacional, de derecho internacional público, que regula el intercambio de un tipo de información concreta, información relevante a fines fiscales, o sea, para recaudar impuestos, entre países. Es un alcance limitado respecto de otro tipo de acuerdos que también tienen naturaleza tributaria, que son los acuerdos para evitar la doble imposición. En el mundo actualmente hay una fuerte presión para firmar y suscribir e incrementar la red de acuerdos para intercambiar información fiscal por las razones que se mencionaban en el video que acabamos de ver. Más transparencia, lograr obtener los recursos que se están distrayendo de los países desarrollados, que se inviertan en infraestructura, que dan lugar a que se generen esas ganancias para que vuelvan a su cauce, ¿no? Y que se esconden en estos territorios opacos. Cuando hay intercambio de información fluida, no solamente acuerdos, sino que se verifica efectivamente ese intercambio, este problema se soluciona o tiende a solucionarse. En el caso, por ejemplo, de los argentinos que invierten en Uruguay, Uruguay, si se firma este acuerdo, le estaría dando a Argentina información sobre qué tipos de inversiones que hay en Uruguay. Inversiones inmobiliarias, fideicomisos, cuentas bancarias. ¿Qué comprende? ¿Comprende todo eso? Este tipo de acuerdos busca obtener información que sea relevante para el fisco que la solicita. Relevante es un concepto jurídico indeterminado y además en el ámbito anglosajón, que es donde se suele redactar o tiene origen este tipo de acuerdos, es todavía más indeterminado el alcance de relevante. Los trabajos de las organizaciones internacionales que han elaborado este tipo de literatura en relación con este tipo de acuerdos hablan de relevancia a efectos de determinar impuestos y recaudarlos. ¿Qué es eso? Puede ser perfectamente, primero, saber quién es el titular de determinadas inversiones en Uruguay, inversiones inmobiliarias, propiedades, sociedades que tienen propiedades de distinta índole, puede ser propiedad inmueble destinada a la explotación agropecuaria o simplemente cuentas en bancos, todo tipo de información de ese tipo, de relevancia económica para determinar los impuestos. Bien, cuando un país pide esta información, en el caso de Argentina, la pide con un objetivo, que es eventualmente cobrarle impuestos a esa gente. Acá tengo un libro de Carlos Loaiza justamente sobre el convenio para evitar la doble tributación entre Uruguay y España, ¿no? El gobierno uruguayo está diciendo, sí, vamos a firmar un convenio de información, de intercambio de información, pero siempre y cuando evitemos la doble imposición, es decir, que los argentinos no le cobren a los argentinos que invierten acá, que el gobierno argentino, pero uno se pregunta, ¿para qué quieren la información si no es para cobrar? No, bueno, lo que sucede es que muchas de este tipo de acuerdos, este tipo de movimientos, el movimiento para firmar acuerdos que eviten la doble imposición surge después de la Segunda Guerra Mundial. Antes había habido un intento en la Sociedad de Naciones después de la Primera Guerra Mundial. La búsqueda de evitar la doble imposición es el objetivo más loable que tiene la economía internacional para evitar desajustes. Los países se ponen de acuerdo para decir, todos tenemos soberanía tributaria, todos queremos recaudar impuestos, queremos obtener riqueza de las empresas que generan dinero en nuestros territorios para financiar precisamente nuestro gasto público y llevar adelante las obras que requiere nuestra sociedad. Ahora bien, esos acuerdos para evitar la doble imposición tienen intercambio de información, lo cual no es contradictorio con evitar la doble imposición. Argentina puede tener toda la información de sus contribuyentes para verificar que efectivamente, por ejemplo, declaran que han ganado dinero en Uruguay y que han pagado impuestos en Uruguay, y luego esos impuestos pueden
pueden ser reconocidos en Argentina vía créditos fiscales, vía exoneraciones en Argentina, pero en cualquier caso en un marco de transparencia que puede ser controlado por los dos fiscos. O sea que no son objetivos contradictorios, lo cual no significa que sea de voluntad de Argentina hoy firmar este tipo de acuerdos, por lo menos no de primera mano. ¿A vos qué te parece particularmente? Acá te saco ya de la explicación técnica y entramos un poco al análisis. Claro. Teniendo en cuenta la situación que atraviesa el modelo que lidera Cristina Fernández, ¿no? Un momento de crisis, con una fuga de capitales, como vimos en el tape, impresionante, necesidad de recaudar cada vez más, porque en algún momento se van a desbalancear las cuentas y necesita recaudar. ¿Vos cómo ves? ¿Vos ves que puede haber una intención de Argentina de cobrarle a los argentinos que invierten aquí? Realmente, más allá del caso puntual de Uruguay, Argentina tiene una política desde los años... En los años 90 tuvo una política muy expansiva en su red de convenios para evitar la doble imposición, para atraer inversiones extranjeras directas. Era el dogma de ese momento que luego se vio cuestionado técnicamente por razones empíricas. No siempre que se firma un convenio para evitar la doble imposición las inversiones extranjeras directas crecen. De hecho, yo participé en un análisis empírico en España sobre cómo había influido la firma de convenios en el volumen de inversiones de España en los países con los que firmaba convenios, y no había una relación directa entre la firma y la inversión. Muchas veces crecía, otras no, pero no había una relación directa. Pero en cualquier caso, Argentina hoy, luego de ciertas decepciones con algunos convenios concretos que se han utilizado con fines, según Argentina, espurios, como es el caso del convenio que tenían con Austria, últimamente con Chile, que es un modelo distinto al de OCDE, el de Pacto Andino, han llevado a que Argentina dice: yo no firmo más convenios, e incluso denuncio, o sea, me salgo de algunos convenios, como fue el caso de Austria, y en todo caso lo que hago es, primero, firmo un acuerdo de intercambio de información, veo cómo evoluciona ese intercambio, o sea, veo si efectivamente, además de que firmo el acuerdo, Uruguay me da la información que necesito, y luego me siento a negociar tal vez. Es una fórmula muy parecida a la que usó Francia, y de hecho Uruguay entró en un acuerdo de intercambio de información con Francia que en el propio texto da lugar a las buenas intenciones para llegar a un acuerdo más profundo para evitar la doble imposición. Pero Francia nos dijo también, empecemos por esto, lo cual es un interés legítimo. Estos países dicen, hablamos mucho de eliminar la doble imposición, pero luego, por ejemplo, en el caso de Uruguay se podría decir, si tenés sociedades con acciones al portador, yo te voy a ir a preguntar si mis contribuyentes tienen determinadas propiedades y tú no vas a ser capaz de responder, por ejemplo. Entonces quiero verificar si realmente hay un intercambio. Perdón, Carlos, en ese tramo, digamos, en el que Argentina pide primero firmemos un acuerdo de intercambio de información y luego vemos, en ese trayecto la doble imposición está funcionando. Por supuesto, y además la imposición... es muy importante esto que está diciendo, digo, porque esto es uno de los elementos que me imagino que un gobierno debe analizar cuando está negociando con otro país, ver cuál ha sido la estrategia de ese país en este tema con respecto a otros países. Lo que Carlos Loaiza dice es, Argentina lo que hasta ahora ha hecho es, primero firmemos el intercambio de información y luego vemos si evitamos la doble imposición. Esto puede plantear un problema para el gobierno de Mujica, que se ha planteado muy firme en decir, le vamos a dar información siempre y cuando a cambio nos aseguren que no va a haber una doble imposición. Sí. Puede haber un choque de estrategias ahí. Absolutamente. Y también hay un tema de tiempos, porque Argentina tiene una argumentación sólida para decir, primero vamos a intercambiar información y vamos a ver cómo funciona esto para luego sentarnos a ver si evitamos la doble imposición. Porque en la práctica internacional a lo largo de los años, no solo en el caso de Argentina, sino en el video se veía que España ponía como territorio paraíso donde se fugaban los capitales a Suiza, porque la historia particular de España con Suiza en materia de intercambio de información es muy mala. Claro. La Unión Europea tiene un acuerdo de intercambio, además todos tienen sus convenios para evitar la doble imposición con el artículo 26, que es el artículo dentro de esos convenios que regula el intercambio, pero después pueden pasar años, hasta ahora pasaban años y nunca llegaba la información, o era información que Suiza se negaba a dar. Cada país tiene su contraparte complicada, digamos, tiene su infierno. Por supuesto, y muchas de las objeciones que hizo el Foro de Transparencia Global a Uruguay van exactamente en línea con problemas de aplicación práctica de este tipo de intercambio de información. Porque una cosa es firmar el acuerdo, pero es un brindis al sol, es por la galería, cuando después no puedo darte la información porque tu sistema, por ejemplo, es muy garantista y hace que el contribuyente tenga tiempo suficiente como para evadir, claro. Ese tipo de situaciones. Pero luego te hablaba del tema de tiempos, porque además de que la estrategia argentina es otra, y le puede decir a Uruguay, no lo estoy haciendo por ti, lo estoy haciendo porque, por ejemplo, con Austria me pasó con otros países, no es un tema tuyo, sino que ahora, a mi juicio, y yo te comentaba antes, que mi padre es diplomático, conozco
el universo diplomático, Argentina logró un gran avance en su pretensión, que es multilateralizó el tema. Argentina no es OCDE, pero Argentina es G20. Ya no es Argentina que se lo pide Uruguay, sino que es la comunidad internacional o los países desarrollados. Absolutamente. Cuando se logra multilateralizar un asunto, ya es más difícil, y por supuesto Uruguay puede decir, yo estoy en el marco de un mercado común que tiene un déficit claro frente a otros mercados como la Unión Europea. En el Mercosur es pésima la tributación, no existe casi avances en materia de tributación, y en Latinoamérica la tributación es muy mala, lo que tú decías, o sea, es más fácil, es más barato invertir desde España en Argentina que desde Uruguay o desde Brasil. Ahora que estamos con el tema de Argentina, Fito, vos me decías que percibías que el sistema político, el gobierno del sistema político no había reaccionado un poco como en fin, como cargándole demasiado las tintas a Argentina, cuando quizás que hay que mirar un poco más para adentro. Claro, porque ustedes estaban, y sobre todo tus preguntas iban como de acá para adelante, ¿no? De acá, ¿cómo hace el gobierno para negociar con Argentina? Y yo me pregunto también, y de acá para atrás, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos hasta acá? Sí. ¿No? Porque estamos en un punto que no está muy bueno, ¿no? Esto de estar en la lista gris no está muy bueno, ¿no? Esto no es precisamente un paraíso, en el lugar en el que estamos, ¿no? Y yo digo, primero, estamos acá porque es una conjura internacional, estamos acá porque es una conjura argentina, estamos acá porque es una conspiración de la OCDE, estamos acá por culpa de Sarkozy, o estamos acá porque quizá el sistema político uruguayo no tomó las precauciones con el tiempo suficiente. Pregunto, ¿nadie se va a hacer responsable de esto, Gabriel? No, o sea, vamos a mirar, creo que las reacciones del sistema político van en el sentido de decir, qué escándalo lo de Argentina, ¿no? Nos están poco menos que dando una puñalada por la espalda. Y yo pregunto, ¿y nosotros somos socios leales de los argentinos? Hablamos del Mercosur, ¿somos socios leales de los argentinos? Qué horrible lo de Sarkozy. ¿Y nosotros somos socios leales de los países desarrollados del mundo? Cuando estamos en esta situación de paraíso fiscal. En fin, no miramos hacia nosotros, me parece. La Cancillería parece haber tenido un papel bastante pobre en todo este asunto. Y hay dentro del gobierno algunas visiones en el entorno del presidente Mujica que apuntan, digamos, hacia el Ministerio de Economía, si el equipo económico no estuvo un poco lento, si no se confió demasiado. Hace 2 años que nos pidieron esto y hemos firmado unos pocos acuerdos, entre ellos con algunos países, con Groenlandia y con Vanuatu, ¿no? O sea, puede haber estado un poco lento Uruguay, digamos, vos que conocés los tiempos internacionales. Creo que Uruguay estuvo desde el principio de toda esta presión muy comprometido, y que es muy difícil manejar los tiempos. O sea, Uruguay no maneja los tiempos de este fenómeno internacional. También entiendo lo que dice Fito, que las reacciones internas han sido más chauvinistas o nacionalistas, de achacar a terceros, y que eso no necesariamente es real. Lo que yo creo al respecto es que el asunto, el desgaste de energía de echarle la culpa a las incongruencias internacionales es tiempo perdido para Uruguay. Está claro que en esa lista hay una cantidad de deficiencias técnicas, por ejemplo, no es una lista cerrada, hay una cantidad de países que no están en ninguna de las categorías y no se entiende por qué. Este argumento de que el déficit fiscal se cubriría con la evasión está empíricamente demostrado que es falso. Todos estos países además tienen sus propios paraísos. Sarkozy está en un momento electoral propio y quiere ser reelecto y la ve muy difícil, y él viene utilizando este discurso. Siempre es mejor decir la culpa la tienen los paraísos o un grupo de países desconocidos antes que decir nosotros estamos más viejos, producimos de forma más cara y estamos perdiendo un poco de competitividad en el mundo. Eso está claro. Ahora, a Uruguay, ¿de qué le sirve todo eso? Yo creo, no estoy al tanto 100% de cómo ha funcionado, pero creo que este tipo de situaciones, si bien es muy difícil manejar los tiempos, y no puedo decir que haya sido lento necesariamente la reacción, lo importante es que no tiene que ser una reacción. Esto tendría que llevar años de proyección, o sea, de tener una estrategia no reactiva, sino activa. Pero fíjate vos, Carlitos, si habremos reaccionado tarde, ¿no? Que ustedes se acuerdan, capaz, en marzo del 2009, el asunto de que podíamos estar en una lista negra, lo plantea Mujica. Lo plantea Mujica, que estaba en plena campaña dentro del Frente Amplio, ¿no? Hacia las primarias. Fue un escándalo, ¿no? Desde la oposición, desde el Partido Nacional, el Partido Colorado, lo criticaron muchísimo. Generó un debate con Danilo Astori dentro del Frente Amplio sobre la cuestión, diciendo que había sido una irresponsabilidad meter el tema del secreto bancario en plena campaña. Claro, porque lo que Mujica decía, probablemente, me imagino yo, probablemente porque se lo iban diciendo sus amigos argentinos, calculo yo, ¿no? Vamos a estar en una lista negra, decía Mujica. En cualquier momento vamos a estar en una lista negra. Y fue negra al principio. Y fue negra, y fue por un poco, ¿duró cuántos días? Un día, 2 días. Creo, un día. Y logró Uruguay rápidamente salir de esa lista. Pero estábamos en una situación peor todavía.
O sea, no mejoró mucho porque la lista negra dejó de existir muy rápidamente y quedamos en una lista gris que es casi negra, ¿no? Que a mí me parece que en este tema nos hemos movido los uruguayos, el sistema político uruguayo, los expertos uruguayos en general, con absoluta lentitud. Por lo menos tal vez el enfoque debió ser y debe ser desde siempre que este no es un tema técnico, porque precisamente todas estas críticas, todo asunto de política internacional de esta sofisticación tiene componentes técnicos, nadie lo duda, pero el asunto es ante todo de política exterior. El asunto es de política exterior porque un país como Uruguay necesita tener determinados aliados en el mundo para poder frenar los embates de la región. Estos embates de la región eran previsibles, sabemos lo que quieren estos países vecinos desde hace mucho tiempo, y nuestro problema es regional. Lo que yo me pregunto y me he preguntado algunas veces es qué nos van a dejar hacer, porque si no quieren que seamos un centro financiero, pero por otro lado nos traban los productos en la entrada del Mercosur, no dejan que funcione el Mercosur, y tampoco quieren que negociemos con terceros países acuerdos, esa es la gran pregunta, ¿no? Le doy dos cositas breves, una a cada uno. Fito, ¿cómo deja esto el tema del Mercosur y la integración regional? ¿Te parece que es un nuevo...? Sí, me parece que acá, sobre todo a partir de que se ventiló públicamente, como lo vimos en el video, que Cristina Fernández y el gobierno argentino están por detrás de la movida esta del G20, creo que hay mucha gente que está aprovechando para pasar cuentas, pasar facturas anti-mercosurianas, ¿no? Hay mucha gente que está aprovechando para decir, bueno, el camino de Mercosur nuevamente es un camino inviable porque, fíjate vos, Argentina nos traiciona. Entonces, hay de vuelta el proyecto Mercosur que Mujica había revivido desde la presidencia. Está en cuestión. O de vuelta vuelve a quedar entre signos de interrogación, ¿no? Carlos, en un minuto y poco, ¿qué pasaría si Uruguay no cumple con las exigencias? Yo, a mi entender, ¿qué pasaría? Es difícil de prever. Nadie quiso quedarse en la peor situación como para verlo. Hay una serie nadie lo hizo, no hay antecedentes. Está claro que ni la OCDE ni el Foro de Transparencia nos van a imponer ninguna sanción, ellos lo dejaron claro, van a ser los países. Y las sanciones pueden ser jurídicas, tributarias, hay 1000 sanciones que perjudican las inversiones en este tipo de países, no te permiten deducir gastos, te incrementan las retenciones, son cuestiones técnicas. Y luego están la sanción reputacional. Yo no creo que hoy sea una opción para Uruguay venderse al mundo, cuando tenemos una tradición de buenos cumplidores de derecho internacional público, vendernos como no vamos a ser solidarios internacionalmente. Y menos diciendo, pero Argentina pierde plata porque son problemas de gobierno de ella. Tenemos que tener claro que siempre los van a escuchar antes a ellos. En la foto salen Cristina y Obama, y Cristina y Sarkozy, no salimos nosotros. Claro. Ojo Uruguay, Gabriel. Tuvimos tres disgustos en materia de relaciones internacionales y muy poco tiempo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos con el tema Hellman. Tuvimos la Corte de la Haya con el tema Río Uruguay y ahora la OCDE. No hacemos las cosas tan bien como creemos. Fito, gracias. Carlos, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte. Gracias a ustedes.